Gloria a Jesús. Mateo 27, 46. Está la palabra número 4, en la que el Señor Jesús, antes, ¿verdad?, de morir, dijo en la cruz. Dice así en el nombre de Jesús: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, Jesús. Hermanos, esta fue la primera vez que el Señor Jesucristo, en toda la historia de su historia, de los siglos, que se sintió solo, que se sintió desamparado, que se sintió angustiado, porque Él llevó, amados hermanos, el pecado de un pueblo rebelde, un pueblo que había negado a Dios en toda su forma y manera de vivir. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, le hizo pecado por nosotros, experimentó por tu pecado y tu transgresión. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Hermanos, experimentó Jesús por tu pecado, por mi pecado, por tu transgresión, por tus errores, voluntaria e involuntariamente, sin conocimiento, con conocimiento. El Señor, hermano, fue una gran experiencia para Él. Hice unos pequeños anotes aquí. Dice: aun cuando clama, no llama a Dios como Padre, sino como Dios. En ese momento, cuando Él abre la boca clamando, dice: Dios mío, porque hasta la paternidad, en un momento, hermano, cuando, mire, y esto nos sirve de ejemplo, cuando el hombre se aparta de Dios, se aparta en pecado, se siente huérfano en este mundo, se siente alejado, se siente desamparado. Y el Señor, aunque nunca pecó, sintió por tu pecado, tu transgresión, mi pecado, sintió el efecto, la consecuencia, la soledad, el dolor, el vacío y esa paternidad. En el momento de clamar, no clamó como un padre, sino clamó desde una posición de: Dios mío. Gloria al Señor. Dice: por primera vez se siente separado de su Padre, y aún peor, orando desde la posición de orfandad que provoca el pecado, aunque Él nunca pecó, pero cargó con nuestros pecados. El estar separado de Dios es la angustia más alta que puede experimentar cualquier hombre o espíritu. Estar separado de Dios es la angustia más alta que puede experimentar un hombre o un espíritu. Por eso que los espíritus inmundos, tienen el nombre de inmundo, andan, hermanos, buscando dónde reposar, porque están divididos de Dios. Y la angustia es tan alta, es tan grande, hermano, el ruido de su alma, el escándalo de estar separado de Dios, de no tener esa paz,
en el cual Cristo fue a la cruz por vuestra paz, por tu paz, por mi paz. Si sientes paz, no es algo normal, eso tuvo un precio muy alto. Y uno de los ejemplos que tenemos también es cuando Lázaro y el rico subieron al cielo. Estaban los dos. Uno estaba de un lado, Lázaro estaba en el seno de Abraham, en donde él allí estaba siendo consolado. Mas el rico, que había recibido todos los bienes en la tierra, dice la palabra que él estaba angustiado, desesperado. Dice que tenía una sed tan grande que le decía: por lo menos pon un dedo, una gotera de agua o de saliva en mis labios, por la angustia tan alta que sentía, hermanos. Por eso es que cuando nos separamos de Dios, cuando nos alejamos, nos apartamos, cuando pecamos, hermanos, este es un sentir de agonía. El castigo más grande es estar separado de Dios. Estar separado de Dios provoca una gran angustia, tristeza, falta de esperanza, mucho ruido y desorden en el alma. Ansiedad, temor, depresión, etcétera, entre otras cosas, miedo y muchas cosas más. Gloria al Señor. Al mismo tiempo sabía que la causa por la cual estaba en esa posición voluntariamente fue por amor. Jesús, como decía nuestra hermana Verónica, voluntariamente se entregó por amor. Gloria al Señor. El himno en el evangelismo, que es Juan 3:16, me imagino que todos prácticamente aquí no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Esta fue la palabra número 4, gloria al Señor. La angustia de Jesús, sentirse alejado, separado, sentirse solo, sentirse en esa agonía de vida. Gloria al Señor. La quinta palabra es: tengo sed. Y se encuentra en Juan 19:28, para que usted vaya conmigo. Juan 19:28. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Cristo Jesús. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¡Wow! Gloria al Señor. Una tortura, hermano. Y este sentimiento, vamos a decir, esta necesidad fisiológica, cuando una persona se está desangrando, este sentido de tener sed, le llegó en este momento de tortura. Y aparte, amados hermanos, de lo que es esta necesidad fisiológica, quiero leerles unos puntos que anoté. Dice: pero en la condición que estaba Jesús, su sed trascendía más allá que a una necesidad fisiológica. Estaba cargando justo en ese momento con el pecado del mundo. Sin él nunca pecar, experimentó ser maldecido
estar bajo la ira de Dios Padre, sintiendo la separación por primera vez. Gloria a Jesús. Su propósito fue justificar a un pueblo culpable, pagar por sus pecados, limpiarlos por amor, hacerlos hijos de Dios, vestirlos de vestiduras blancas. Gloria al Señor. Estamos viendo, hermanos, que pasó de una sed fisiológica, de una necesidad que su cuerpo pedía, a una trascendencia de una sed espiritual. Pero no era una sed normal, era una sed de justicia. Y al mismo tiempo, aunque le dolía, aunque estaba al punto de la muerte, el hacer la voluntad de Dios, sentía una gran satisfacción de justicia espiritual. Porque tú y yo íbamos a ser justificados, o sea, perdonados. Usted se arrepiente, se humilla, recibe a Dios, sigue la vida de Dios en esta justificación de Dios. Gloria al Señor. Quiero leerle un verso que se encuentra en Mateo 5:6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sed de que el pueblo perdido entre en la plenitud con Dios. Esta justificación hace que aquel que no ha conocido, no tiene relación con Dios, aquel que se siente separado, aquel que se siente bajo depresión, bajo angustia, bajo dolor, que el mundo lo ha consumido, ese sacrificio de Cristo y esta sed que él sintió, gloria al Señor, es una sed que más adelante iba a traer un profundo y positivo propósito para aquel que no tenía una esperanza. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Dios, hermano. Jesús, en su sed de justicia, quería recuperar lo que el primer Adán había echado a perder. La salvación, la relación con Dios, la bendición de Dios, caminar como hijos de Dios. Todo esto lo perdió, amado hermano, el hombre. Y esto fue lo que Cristo vino a recuperar. Él vino a retomar. Gloria al Señor. Esta sed de justicia no significa y nos envía, nos justifica y nos envía a vivir vidas en justicia. Escuche bien esto. Una cosa es que Dios te justifica, pero otra cosa es tú vivir la vida de justicia de Dios o de Cristo. Amén. Vamos a explicarlo, no se preocupe. Cuando vivimos esta justicia que Cristo nos encomienda, nuestra vida, habla de una vida de total entrega hacia Dios y a los demás. No solamente hacia nosotros, sino hacia los demás. Dígale que está a su lado, tópale, dígale: hoy, diga conmigo, hoy también para ti hay misericordia y gracia. Gloria al Señor. Mateo 22:37 dice: amará a tu prójimo como a ti mismo. Escuche bien esto. Esta justicia, de vivir en justicia, no simplemente estamos hablando de la justicia de que el Señor te perdonó, sino de que ahora tú vivas en una justicia en Cristo. Esto yo no lo sabía. Esto fue que el Señor me lo dio para que lo compartiéramos y lo estamos aprendiendo. Amén. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo amor que tú tienes por ti, el mismo cuidado que tú tienes por ti, lo mismo, todo lo que tú deseas para ti, todo el bien que tú quieres, las razones que te motivan a seguir luchando,
Dios quiere que de igual forma, con igual intensidad, de igual manera tú lo tengas por otro. Y no solamente por los de la iglesia, sino por todos, por el mundo. Ahí empezamos a vivir la vida de justicia, gloria al Señor. Dice aquí, vivir en la justicia habla de vivir en igualdad para con todos, sin indiferencia con nadie. Vivir en la justicia habla de un corazón sano, lleno de amor, de esperanza para con los demás, de misericordia para con otros, compartiendo lo que Dios me da con otros necesitados. Podemos ver, hermano, aquí como el Señor nos está diciendo y nos está derribando, ¿verdad? Muchos argumentos en donde Él mismo nos dice, no, tú te amas mucho, yo lo sé. Tú trabajas mucho por ti, yo lo sé. Tú tienes planes para ti, yo lo sé. Tú tienes proyectos para ti, yo lo sé. Tú tienes vehículo, tienes casa, tienes de todo lo que tú tienes para ti, dice Dios, yo lo sé. Ahora, tu prójimo, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste a tu prójimo? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. No es suficiente, hermano. Tienes que amarlo. No solamente a los hermanos, sino a todos. El prójimo es el que te queda al frente, el que te queda al lado, el gomero, el del supermercado. Todos tienes que amarlo, sentir pasión, sentir piedad por ellos, sentir amor, orar por ellos, ayudarlos. Gloria al Señor. Ejemplo de quien practica la justicia, Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve, lea conmigo, 35, Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Oiga esto, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces oiga, escuche bien esto, los justos, palabra clave, los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria al Señor. Por eso que la Biblia aquí da a notar que habla de un justo, de uno que camina en justicia, de uno que camina, hermano, no solamente para sí, sino para con otros. Primera de Timoteo 6:11 dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Hermano, casi estamos acabando. Esta fue la parte, porque yo en los mensajes, como no tengo mucho tiempo, el Señor me lo da en la intimidad mientras trabajo. He aprendido a tener intimidad mientras trabajo, porque no trabajo para los dueños de la empresa, sino que trabajo para Él. Y por eso cuando trabajo, lo hago bien y trato de hacerlo bien.
Y ahí Dios comienza a hablarme y a ministrarme. Dice aquí, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, escuche bien esto, lo que el Señor me habló. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Yo quiero que usted lo busque, Hechos 4:32. Esto es un versículo, hermano, mire, poderoso, si usted lo entiende. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Podemos nosotros ver como que en este tiempo que esta palabra está muy distante de la realidad que nosotros vivimos, incluso como iglesia. Pero es la palabra de Dios. Si nosotros hemos cambiado, tenemos que volver a Dios. Si nosotros nos hemos apartado de este sentir, tenemos que volver a los principios de Dios. Gloria al Señor. Y solamente ya, ¿verdad? Para culminar, estoy terminando, quiero darle unos puntitos, ¿verdad? Unos puntitos, amén, para que nosotros podamos dibujar en nuestra vida, ¿verdad? Algunos puntos. Dice, Dios había vaciado la vanidad de estos corazones. Dios había vaciado la vanidad de estos corazones. Orgullo, vanidad, egoísmo. Dice, y busqué unas definiciones rápido. El orgullo de manera negativa se manifiesta cuando una persona exhibe arrogancia, soberbia o falta de humildad, creyéndose superior a los demás y menospreciando a quienes le rodean. La vanidad es un excesivo orgullo en uno mismo, a menudo relacionado con la apariencia física y la admiración de los demás. También puede referirse a la superficialidad o futilidad, así como al deseo de presumir de logros o cualidades. Es una valoración exagerada de uno mismo y una preocupación por la imagen personal. El último, egoísmo. El egoísmo se refiere a la tendencia a actuar, escuche bien, el egoísmo, que es uno de los enemigos que tenemos para no poder estar en la posición que el Señor aquí nos está hablando en su palabra. Escuche bien, el egoísmo se refiere a la tendencia a actuar en beneficio propio, sin considerar las necesidades, deseos o intereses de los demás. Actitud centrada en uno mismo, que prioriza el interés personal por encima del bienestar o los derechos de los demás. Comportamiento egoísta que se caracteriza por la falta de empatía y la ausencia de consideración hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Gloria al Señor, hermano. ¿Usted sabe lo que pasa cuando estamos en esta posición? Jeremías 2:13 dice, porque dos males había hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retiene agua. En esta palabra de la que estamos hablando, del tengo sed, ¿verdad? Hermanos, el Señor quiere que esta sed de justicia vivamos despojados, desprendidos, anhelando. Mire,
Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por eso que Jesús nos dice en Juan 7:37, y ahí lo cierro, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios me le guarde en el nombre de Jesús.